Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Bienvenido a este nuevo episodio dentro del marco y el contexto de la Cumbre Latinoamericana de Turismo. Me da mucho gusto darte la más cordial bienvenida a esta sesión donde vamos a tocar un tema por demás fascinante y un eje transversal en todo el quehacer humano, no solamente en el tema del turismo, ¿no? Que es el tema que nos ha mantenido enfocados últimamente en esta cumbre. Así es que pues un placer saludarte, de verdad. Mi nombre es Alejandro Aispuru, soy el presidente del comité organizador de la Cumbre Latinoamericana de Turismo. Y bueno, ¿qué nos espera? Nos espera una sesión extraordinaria, una sesión de un profundo aprendizaje en materia de lo que está sucediendo en términos de la neurociencia y en términos de todo lo que está sucediendo a nivel perceptivo en la industria. No solo a través de los ojos del turista, sino a través de los ojos del prestador de servicios y lo que está sucediendo a nivel global. Entonces, bueno, es un tema sumamente interesante que pues, desde luego nos fue imperativo incluir dentro del programa de esta cumbre, que como lo he dicho en algunas ocasiones, el objetivo primordial de este evento es informar de forma clara, directa y oportuna, proveniendo de los propios expertos y de los propios actores de la industria. Y esta no es la excepción. Así es que el día de hoy, pues bueno, tenemos una conferencia magistral extraordinaria, el neuroturismo, un zoom al centro de las decisiones del turista. ¿Qué es lo que está pasando en ese eje? ¿Cómo vamos a hacer que la decisión del turista se mueva hacia un lado o hacia el otro, simplemente que decida? Así es que, bueno, pues increíble. Y para ello, pues tendremos a Sergio Sosa, a quien le daré la bienvenida en breve, no sin antes, pues platicarte un poco la semblanza y la trayectoria de Sergio, quien estará comentándonos acerca de este tema en la conferencia del día de hoy. Neuroturismo, un zoom al centro de las decisiones del turista. Y bueno, pues Sergio está actualmente cursando un doctorado de investigación de la comunicación en la Universidad de Anáhuac, con una línea de investigación en place, brand experience y neuroturismo. Hoy en día se desempeña como consultor de neuromarketing en Neuromarketing SA. Actualmente imparte el taller de neuroventas aplicadas en America Retail University e Intercapa, así como la materia de neuromarketing aplicado en la experiencia digital en la maestría de marketing digital. Así es que, bueno, pues sin mayor preámbulo, Sergio, bienvenido. Te agradezco infinitamente por la oportunidad que nos das de poder escuchar y de tener este tema tan importante para que también podamos también tomar mejores decisiones nosotros. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alex. Muy agradecido por la invitación y gustoso de participar con conocimiento actual y de vanguardia, ¿no? Ante retos tan importantes como los que hoy tenemos. Sin duda, Sergio, nos encontramos en una situación que pues, nos ha agarrado desprevenidos en todos sentidos. Desde un principio muy claros en que no tenemos una bola de cristal, sin embargo, sí existen muchos expertos en diferentes materias que hemos traído en esta cumbre, y desde luego tú eres un ejemplo de ello, que nos puede hablar de qué es lo que está pasando en esta percepción. Así es que, pues Sergio, bienvenido, de verdad te agradecemos infinitamente por tu tiempo, y tengo entendido que nos vas a compartir una presentación, Sergio, para después poder hacer algo de charla, ¿es correcto? Así es. Si quieres, pues ya arrancamos. Adelante, Sergio, pues bienvenido, y estoy aquí pendiente. Bienvenido. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a desactivar mi video para que, pues bueno, puedan seguir la presentación. Bueno, pues ya Alejandro platicaba sobre la importancia que hoy el tema de la neurociencia pues ha impactado en muchas áreas, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado el concepto de neuromarketing, y bueno, pareciera como algo como de moda, porque bueno, se aplica para la economía, neuroeconomía, para el management, y el turismo pues no está exento de. Entonces hoy vamos a platicar sobre cómo la neurociencia aplicada al turismo puede traer grandes beneficios para
estos retos que hoy en día tenemos. Bueno, muy brevemente, como comentaba Alex, pues por parte de Intercapa, que es una de las empresas que nosotros trabajamos, damos cursos, entre ellos está el curso de neuroventas, América Retail, donde también nos pueden seguir con noticias de neuromarketing, noticias de actualidad, ahí está el portal. Y bueno, en el tema ya de la neurociencia, pues me gustaría un poquito compartirles este video, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nosotros hacemos en el laboratorio? Los pilares que nosotros utilizamos para poder adentrarnos a la mente del consumidor son básicamente tres. Ustedes están viendo las señales cerebrales a partir de estos electrodos que conectamos en la cabeza de los sujetos de estudio, pero también esto lo complementamos con algunas señales periféricas que se dan en nuestro cuerpo, donde realmente es ahí donde se percibe el tema de las emociones. Por eso van a ver al sujeto de estudio con algunos aditamentos en sus manos, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, un sensor de respuesta psicogalvánica que realmente nos habla de la sudoración que puede haber ante cierto estímulo. Utilizamos también un fotoplestimógrafo que es para medir el tema de la cantidad de sangre que circula por nuestros vasos sanguíneos. ¿Y esto derivado de qué? De que las emociones al final del día, pues se emanan o se perciben en el cuerpo. Difícilmente hoy con las herramientas que tenemos podemos decir que posicionando electrodos pudiésemos medir las emociones. Las emociones se palpan en el cuerpo y esa es la razón por la que ustedes vieron en el video que nosotros ponemos varios aditamentos a los sujetos de estudio. Ahora bien, aquí es muy importante también pues tener un modelo o una metodología que nos permita explicar cómo es esa toma de decisiones. Nosotros en el laboratorio utilizamos este modelo que es la neuropirámide de Romano, que realmente nos muestra un paso a paso de cómo se van llevando a cabo esas decisiones. Seguramente ustedes han escuchado, pues con todo este boom que ha tenido la neurociencia, que un 85% de la decisión o de las decisiones que tomamos se da de manera inconsciente. Y el 15% restante, ¿sí? Lo tenemos o se da a partir de la conciencia. Por eso, cuando hablamos de todas estas metodologías de investigación tradicionales, llámense cuantitativas, llámense cualitativas, pues nos vamos a enfrentar con un tema en donde pues estamos simplemente viendo la puntita del iceberg, ¿no? Ese 15%. A partir de técnicas como la del neuromarketing, pues realmente nosotros podemos conocer ese 85% de lo que pasa por abajo de la conciencia. De hecho, ahorita su cerebro, para que asimile o haga consciente todo lo que yo estoy diciendo y lo que ustedes están viendo en pantalla, tiene un proceso de 300 milisegundos. Eso es el tiempo que le lleva a nuestro cerebro a ser consciente un estímulo, ¿sí? Y a partir de ahí, pues lógicamente, racionalizar ese estímulo. Entonces, a partir de técnicas como la que nosotros hacemos en el laboratorio, lo que podemos hacer es medir lo que pasa por abajo de esos 300 milisegundos. Y bueno, este tema de la decisión del 85% que pasa por abajo de la conciencia, pues bueno, es un tema que ya diversos investigadores, premios Nobel como Daniel Kahneman, pues han detectado y han mencionado. De hecho, Daniel Kahneman nos habla de básicamente dos sistemas. Un sistema 1, que digamos que es un sistema rápido, que es un sistema intuitivo, emocional, y un sistema 2, ¿no? Que es un poquito más deliberativo, más lógico, ¿sí? Y esto, ¿qué relación tiene entonces con el turismo? Bueno, partamos un poquito de la definición del turismo.
el turismo realmente tenemos que reconocer que es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, es un fenómeno económico, ¿sí? En donde hay una acción motivadora. Hablamos de motivaciones y hoy te explicaremos a nivel de la neurociencia, a nivel del neuroturismo, qué realmente qué es una motivación, ¿sí? Y lógicamente que esta motivación pues está ligada con una transmisión de experiencias que se traducen al final del día en emociones. Y seguramente ustedes, pues y todos con este tema de la pandemia, pues nos hemos visto inmersos en no tan solo la pandemia de la salud, ¿no? Hablamos de esa pandemia del miedo, hablamos de esa pandemia de las fake news, hablamos de esa pandemia de la nueva normalidad, ¿sí? Que nos ha generado emociones como la ansiedad, la nostalgia, la desconfianza, la desesperación, la incertidumbre. ¿Por qué ha tenido ese impacto este virus, esta pandemia? Pues lógicamente porque en un tema de la jerarquía de los estímulos que llaman nuestra atención a nuestro cerebro, en primer lugar vamos a encontrar aquellos que representan un peligro para la vida. Y queda claro que este virus, pues al no tener una cura, pues significa o representa ese peligro para la vida. En una segunda instancia, ¿qué vamos a encontrar dentro de esta jerarquía de estímulos que llamen la atención? Bueno, aquello que represente garantía de supervivencia. Aquí me refiero básicamente a el sexo, el alimento, el vestido, la casa. Y en tercer lugar, ¿sí? Vamos a encontrar que todo lo que nos genere placer o displacer ocuparía el tercer lugar dentro de esta jerarquía de estímulos que llame la atención. Y esto lo comento porque sí es importante saber que la industria turística, ¿sí? Se traduce en un tema de placer y displacer, ¿sí? Es decir, ahorita el cerebro de nuestros turistas, la mente de nuestros turistas, está enfocada en qué? Pues en todos aquellos estímulos que representan peligro para la vida y después garantía de supervivencia, ¿no? Como ya mencionábamos, sexo, alimento, vestido, casa. Por eso es que ahorita el turista, ¿no? Pues lógicamente que está dejando en un segundo, tercer término, pues el tema del placer, displacer que generaría el viajar. Ahora bien, lógicamente que hablar de esta nueva normalidad, que tanto nos han insistido y que tanto vemos en nuestro día a día, pues es hablar de qué? De nuevas experiencias. Y en este sentido, seguramente ustedes han escuchado el concepto de turismo experiencial, ¿no? Hablamos de que es ese turismo a partir del cual se generan experiencias. Sin embargo, aquí una parte muy, muy importante es reconocer qué es lo que sucede en el cerebro a partir de esas experiencias, ¿sí? Y hablamos que una experiencia lo que hace es crear circuitos y conexiones nuevas. Esto en neurociencia nosotros le llamamos plasticidad cerebral. Básicamente, en términos muy llanos, muy simples, podríamos definirla como la capacidad de cambio de nuestro cerebro. Cada vez que tenemos una nueva experiencia, que aprendemos algo, se generan ¿qué? Se generan nuevos circuitos, nuevas conexiones en nuestro cerebro, ¿sí? Y lógicamente que estas conexiones, estos nuevos circuitos, nos permiten ¿qué? Irnos adaptando a toda aquella nueva información, aquellos nuevos estímulos que recibimos. Ahora bien, ¿cómo podríamos definir una experiencia? Bueno, una experiencia, desde el punto de vista de la neurociencia, son todas estas creencias o paradigmas, ¿no? Que se van formando dentro de nuestra cabeza y que básicamente integran tres elementos: atención, sensación y emoción. Y aquí seguramente, para poder un poquito explicar esto, pues a lo mejor si nos vamos a aquellos, nuestra primera novia, nuestro primer novio, ¿no? Esa buena o mala experiencia que hayamos tenido, nuestra primera pareja, hombre o mujer,
si al final del día nos fue mal en esa primera relación, pues puede ser que nos haya dejado una mala experiencia y por ende, ¿sí? Pues pensemos que pues todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Entonces, estamos hablando aquí de una creencia que se va formando dentro de nuestra mente, pero que tiene estos tres elementos, ¿sí? Una parte de atención, una parte de sentidos, que esa es la parte sensorial, la parte de la sensación, y una parte de la emoción, ¿ok? Ahorita vamos a ir viendo cómo tanto el tema sensorial como el tema emocional son fundamentales para crear las experiencias. Eh, y experiencias que sean memorables, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, al final hay un elemento muy importante en la decisión, que las decisiones que tomamos y que tiene que ver con la memoria. La memoria básicamente tiene tres funciones. Hablamos de que codifica, hablamos de que retiene y hablamos de que recupera información, ¿ok? Y esto lo hace, ¿sí? A través de, ¿dónde quedan grabadas estas experiencias en el cerebro? Bueno, quedan grabadas en esta zona media del cerebro, ¿sí? Es aquí donde se guardan las experiencias. Básicamente, estas zonas están muy profundas dentro de nuestro cerebro. Por eso, esa es la razón por la que les decía que cuando nosotros ponemos electrodos, pues un electrodo no puede llegar hasta el fondo de una estructura como es la amígdala, que es el centro de las emociones, ¿sí? Y saber qué tipo de emoción está emanando cierto estímulo ante el turista, ¿sí? Por eso necesitamos contar con otros instrumentos que nos permitan medir el tipo de emoción que se está generando a partir del estímulo. Sin embargo, estas otras estructuras que ustedes ven, ¿sí? Estamos hablando del hipocampo, que es esta estructura en forma de caballito de mar, en donde es ahí donde se registran, donde está el centro de la memoria, ¿ok? En el tálamo, ¿sí? Es una estructura que permite intercambiar información, ¿sí? Y hablamos de el hipotálamo, estos cambios fisiológicos, ¿sí? Que al final del día se dan cuando yo recibo un estímulo. ¿Y a qué me refiero con estos cambios fisiológicos? Bueno, si en este momento estuviéramos pasando una escena donde están, una pareja está teniendo una escena amorosa, ¿sí? A lo mejor nuestro ritmo cardíaco se va a acelerar, ¿sí? Y igualmente, si estuviéramos viendo una escena en donde están matando a una persona de la misma forma. Sin embargo, la emoción va a ser muy diferente a nivel fisiológico o se va a reflejar a nivel fisiológico de manera diferente, porque a lo mejor mientras en la escena en donde se están dando besos la pareja, hay una vasoconstrucción, ¿sí? En la escena en la escena en donde están asesinando a la persona hay una vasoconstrucción, en la escena en donde están matando a la persona hay una vasoconstrucción, en la escena donde están matando a la persona y vasodilatación en la escena en donde están besándose las personas, ¿sí? Entonces, las emociones son muy diferentes y fisiológicamente, ¿sí? Se pueden ver o se pueden palpar de manera muy diferente. Entonces, estas estructuras que estamos viendo aquí, ¿sí? Son relevantes para el tema de las emociones, son relevantes para el tema de la memoria, ¿sí? Realmente cuando estamos hablando de la emoción, hablamos de un componente neurofisiológico, un componente que se manifiesta como un estado fisiológico en el cuerpo, ¿sí? Y otro componente que se queda en la memoria. Y ese es el problema que a veces encontramos cuando nos vamos tratamos de saber cuáles son las emociones asociadas de nuestros clientes, de nuestros turistas. ¿Por qué? Porque es que ahí cuando existe un sesgo en lo que la gente dice de lo que siente o de lo que piensa. Y me refiero a este tipo de instrumentos que muchas veces vamos a encontrar en donde pues difícilmente lo que dice la gente es lo que realmente está sintiendo, ¿sí? O está pensando, ¿sí? Entonces,
herramientas como estas son poco útiles, ¿no? Encuestas donde utilizamos escalas, ¿sí? Con diferencial semántico, también resultan a veces poco útiles para realmente conocer las emociones que están asociadas a esas experiencias. Y bueno, en este sentido aquí, eh, la, esta imagen un poquito lo que trata de demostrarles es que eh, si yo hubiera tenido una experiencia de estar frente a un toro, ¿sí? En el momento en el que yo estuve enfrente del toro, yo tuve una emoción. ¿Cuál pudo haber sido esa emoción? A lo mejor mi ritmo cardíaco, como dije hace unos minutos, se incrementó, tuve una respiración más acelerada, las manos me sudaron y lógicamente que mi cerebro me dijo, corre, ¿no? Porque si no te quedas aquí, el toro te va a matar. Bueno, pero ¿qué pasa cuando posteriormente yo ya no tengo el estímulo físicamente, ya no está presente, ¿sí? Podríamos estar diciendo entonces de que ya no nos encontramos ante una emoción per se, ¿sí? Estamos hablando de que la emoción, ¿sí? Es en el momento. Hablamos de emociones en el momento, ¿ok? ¿Qué pasa entonces cuando yo veo una foto o veo algún otro toro a la distancia, ¿sí? O estoy viendo una corrida y siento miedo? Bueno, estamos hablando de que ya estoy llevando la emoción, ¿sí? A un tema más consciente, ¿ok? Entonces, al final del día, lo que trato de decirles es que las emociones quedan grabadas en la memoria, ¿ok? Y en este sentido, ¿sí? Podemos decir que cuando, aunque el estímulo ya no esté presente, ya no lo estemos viviendo en ese momento, el simple hecho de recordar, ¿sí? Puede generar un estado emocional como si lo estuviera viviendo. Y esto es lo que está sucediendo con el tema de la pandemia. Y es lo que va a suceder, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Estas emociones, en cada día que pasa con el tema de la contingencia, se traducen en algo que va a quedar en la memoria del turista. Y se trata de poder entender cómo va siendo ese registro de emociones en el turista a lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, pues lógicamente que hay un proceso también involucrado en esto que les estoy comentando, que es la asociación. La asociación es un proceso en de la manera en cómo registramos información, ¿sí? Y generalmente mucha de esta información es a nivel inconsciente, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy poniendo, pues si yo les pusiera esta imagen de león, pues lógicamente que nos han enseñado por años que León es el rey de la selva, ¿ok? Y a todos nos sería congruente lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque nuestra memoria implícita, ¿sí? Ahí está, en la parte inconsciente, ¿sí? Ahí está el concepto relacionado con el atributo o la imagen relacionada con el atributo, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si yo les pongo la imagen de león y la palabra zapatos? Habrá quien me diga, oye, pues yo no le encuentro relación, salvo quien sea de León, Guanajuato, ¿sí? Que es el lugar en donde se venden zapatos, ¿ok? Entonces, nosotros hemos desarrollado una herramienta que es una prueba de asociación implícita, en donde, ¿qué hacemos? Bueno, utilizamos, ¿sí? Esta memoria implícita, ¿sí? Que es una memoria que no se puede evocar de manera consciente, ¿sí? Es decir, que se instala una vez que se ha percibido cierto estímulo, que se ha tenido cierta experiencia, ¿sí? Este,
lo ligamos con el tema de la asociación, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta ahí, lo que pasó en la imagen, la prueba consiste básicamente en que hay un patrón conductual que es un trigger que se le pone al usuario o al turista, ¿sí? En el que el concepto, lo que está viendo la imagen con atributos funcionales o emocionales, porque también pueden ser emociones, sentimientos, ¿sí? Podemos saber a nivel inconsciente a partir de esta memoria implícita y los elementos asociados a la misma, qué tan asociados está el consumidor o el turista a dichos atributos, ¿ok? Entonces, veíamos en el ejemplo, tengo a esta marca, ¿no? Lo relaciono con natural y lo mismo pasaría con cualquier producto turístico, ¿ok? En el que, bueno, ¿qué sucede? Bueno, al final del día, pues bueno, dependiendo de lo que el estratega de la marca quiera comunicar, quiera transmitir, ¿sí? Podemos nosotros saber si realmente existe una afinidad, tanto a nivel emocional como a nivel conceptual. Y esta herramienta nosotros la hemos desarrollado de manera remota, ¿sí? A partir de un celular, a partir de una computadora, a partir de una tablet, ¿sí? Podemos hacer esta prueba, ¿sí? En donde podemos, ¿qué? Tener resultados como estos. Es decir, hablamos de cómo perciben a mi producto turístico, ¿sí? Lo que ustedes ven en este gráfico radial es, entre más pegados estén a cada uno de los conceptos, significa que hay una mayor percepción, ¿ok? Y aquí podemos hacer nosotros una comparación, un benchmark con uno, con dos, con tres, con los destinos que ustedes quieran, ¿no? De la misma manera, atributos emocionales, ¿sí? Lo que ustedes ven marcado en asterisco significa aquellos atributos, ¿sí? Que son más relevantes, que tienen mayor peso. Y es aquí donde entra la parte estratégica de un neuroturismo científico y aplicado. ¿Qué quiero decirles con esto? La realidad es que mm, conocer cómo funciona el cerebro, ¿sí? Sí, nos permite ayudar a nuestro turista, a nuestro cliente, a que pueda tomar las decisiones de manera más fácil. ¿Por qué? Porque al cerebro le gusta ahorrar energía, le gusta tomar atajos. Sin embargo, lo que hemos visto es que en el tema de generar estrategias, muchas veces desconocemos realmente cuál es el sentir, cuál es qué tan identificado, esa identidad, esa afinidad que tiene el turista con el destino turístico, con el producto turístico, ¿ok? Y lógicamente que esta herramienta que les acabo de mostrar en línea, pues nosotros la podemos hacer de manera, en una línea del tiempo, ¿no? Saber, bueno, cómo va evolucionando el turista en esa asociación tanto emocional como funcional con el producto, ¿sí? Y partiendo de esta serie de pasos, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, partimos desde la atención. No podemos estar hablando de un estímulo, ¿sí? Que detone la acción de compra si de entrada no está llamando nuestra atención. De hecho, la atención es un filtro selectivo sensorial, por eso ustedes ven la parte de los sentidos en el parte de la cognición y lógicamente de ahí detonar la acción de compra. Y aquí seguramente ustedes el día de ayer y hoy, han visto esta noticia sobre esta campaña que sacó Sectur de Acapulco, ¿no? Y las críticas que le han llovido a la campaña. ¿Por qué? Porque lógicamente que cuando entramos en la parte creativa, ¿sí? Pues creemos que podemos conectar de manera fácil con el turista, ¿sí? Sin embargo, si no tenemos muy claro cuáles son esos atributos emocionales,
cuáles son esos atributos funcionales, ¿sí? Con los que existe mayor afinidad, seguramente la campaña pues tendrá fallas, ¿sí? Que es algo que ahorita ha salido en las redes sociales. Muchas críticas a esta campaña, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente lo que se necesitaba, ¿sí? Era algo como esto, ¿no? Como lo que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿sí? En el sentido de, a lo mejor estamos hablando de la unidad familiar, no estamos hablando de eh, la campaña está muy enfocada a los jóvenes, ¿no? Y ahorita en este momento, sí, aquí comentaba el hecho de que seguramente faltó un poquito más conocer cuál es el estado emocional del turista, ¿no? Y el estado emocional del turista está enfocado a la seguridad, está enfocado a la unidad familiar, ¿sí? Y lógicamente que si a lo mejor hubieran hecho un análisis un poquito más profundo, un zoom más profundo a la mente del turista, pues pudieran haber sacado una campaña un poquito con mayor impacto. Entonces decía que la estrategia turística pues está apostando a todos estos temas digitales, ¿no? Sin embargo, me pareció muy interesante mostrarles esta pequeña gráfica de Comscore, ¿no? En donde los minutos en la categoría de travel han disminuido. ¿Qué quiero realmente aquí que veamos? Si bien es cierto que hay un auge, al final del día el tiempo de navegación es menor. ¿Esto qué nos implica? Bueno, nos implica generar estrategias que realmente logren ayudar al cliente, al turista, a que su subconsciente que está saturado de toda esta información, ¿sí? Pueda filtrar la información de la mejor manera. Y lógicamente que pueda filtrar aquella información que a nosotros nos gustaría que retenga, ¿ok? Y lógicamente evitar esto, ¿no? Que pasa mucho, el surfeo informativo, el hecho de que nos metemos a una página, recibimos muchísima publicidad, muchísimas promociones, pero nuestros sentidos están tan saturados que es poco a lo que le prestamos atención, ¿ok? Y bueno, nosotros con técnicas como las que ustedes están viendo, ¿sí? Todo este tema de la experiencia del usuario en la navegación de un portal, cuando está visualizando un spot publicitario, ¿sí? Podemos medir, ¿sí? A través de unos movimientos que son movimientos inconscientes de los ojos, que es un poquito parecido al eye tracker, más que un poquito más potente lo que nosotros hacemos, en donde podemos realmente saber si la experiencia, estas líneas que ustedes vieron, es en dónde, qué tan la emoción, en dónde la emoción se está disparando y en dónde la emoción está disminuyendo, ¿sí? Estamos hablando de esfuerzo mental. Entonces, lógicamente que en el momento en que conjuntamos herramientas como esas y entregables como esos, donde podemos decirles si un portal está genera suficiente atención, suficiente call to action, cómo es la facilidad de exploración, ¿sí? Utilizando métricas como las que se hacen comúnmente para medir el user experience, pero bueno, a través de métricas más precisas, utilizando variables neurocientíficas, pues bueno, podemos ayudar a que esa experiencia del turista sea más positiva, sea más memorable. Porque aquí lo importante que hay que tener presente es que al final la experiencia del turista no empieza en el momento en el que está en el destino turístico. La decisión se toma muchísimo antes. Y en este sentido, lo que tenemos que tener muy claro es que desde la búsqueda, ¿sí? Del destino turístico, desde ahí está comenzando la experiencia. Entonces, lógicamente que también aquí nos encontramos con estos motivadores, estos drivers, ¿sí? Que realmente son aquellos atributos que detonan la acción de compra, ¿sí? Desde un punto de vista de la neurociencia, podemos decir que un motivador es un estado mental, ¿sí? O una motivación es un estado mental que es significativo. Entonces, aquí, a partir de los atributos que son más
con los que se identifica la gente, podemos identificar, bueno, tu comunicación, ¿hacia dónde la tendrías que encaminar? ¿Hacia la seguridad, hacia la unión familiar, hacia la diversión? ¿Por qué? Porque son estos atributos los que están detonando, los que detonarían una acción de compra, ¿no? Entonces, bueno, a manera de conclusiones, pues seguramente a lo mejor alguna de las preguntas que podrían surgir es, bueno, Sergio, ¿y qué podemos hacer o qué nos sugieres hacer? Bueno, esto va un poquito, para contestar la pregunta, seguramente ustedes han visto este párrafo de este cuento, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta a Alicia, ¿qué camino debo tomar? Depende del lugar hacia donde vayan. Pero si no sabemos hacia dónde vamos, pues seguramente no importa qué camino tomaremos. ¿Esto qué significa? Poder ir más bien de conocer la mente del consumidor y lógicamente que si queremos profundizar en los porqués, podemos ir ya a metodologías cuantitativas, ¿sí? O cualitativas, ¿sí? Que nos permitan profundizar sobre atributos, sobre funcionales o emocionales que ya están comprobados que el consumidor o el turista tiene afinidad. Lógicamente que aquí, pues el tema del COVID, lo que estamos viviendo, pues cambió los hábitos tanto del consumidor como del turista. Es cierto, ya no va a viajar con tanta frecuencia, pero va a seguir viajando. Esa es la buena noticia, ¿no? Que quisiera como que ser alentador en todo lo que se está viviendo dentro de la industria turística. Ante ello, lógicamente que las marcas, los destinos turísticos vistos desde marcas, vistos desde productos o como productos, ¿sí? Deben de adecuar sus estrategias, ¿sí? Creando sus marcas, creando sus productos, ¿sí? Y lógicamente que aquí es muy importante saber, bueno, cuáles son esos nuevos atributos con los que se identifica mi cliente, mi turista, ¿no? Eh, Hablamos de estrategias de reposicionamiento, ¿sí? En donde tengamos un efecto boomerang, pero un efecto boomerang de largo plazo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Poder posicionar a largo plazo el destino turístico, que fue un poquito lo que yo creo que faltó en ese ejemplo de la campaña que veíamos de Acapulco, ¿no? Y lógicamente que no perder de vista estos tres pilares para la generación de estrategias en materia turística. ¿Cómo podemos captar la atención? ¿Sí? ¿Cómo podemos generar confianza? Recuerden que la confianza es una emoción y lógicamente que hay un punto ahorita en el que la confianza se está ganando a partir de todas estas certificaciones, de todos estos sellos, ¿sí? Que estamos viendo que se están generando para ganarse la confianza. Pero va a llegar un punto en el que pues ya el turista va a decir, bueno, pues ¿a qué sello le hago caso? ¿No? ¿Cuál es realmente el sello más confiable? Entonces, lógicamente que hay que buscar otras maneras de ir generando esa confianza, sin dejar de lado, ¿sí? El tema de la conexión emocional. ¿Por qué? Porque recuerden que para hablar de experiencias memorables, ¿sí? Para hablar de experiencias positivas, es muy importante que las emociones y los sentimientos que se generan a partir de esas emociones derivados de lo que se queda grabado en nuestra memoria, ¿sí? En nuestra memoria implícita, ¿sí? Pues sean positivas, sean lo más favorables posibles. Y bueno, pues básicamente con esto quería un poquito darles un panorama sobre cómo un euroturismo bien aplicado puede contribuir a una reactivación y a una recuperación de la industria, conociendo muy bien cuáles son esas necesidades emocionales y funcionales de los turistas. La última que te acabo de mandar. Esta. Y bueno, pues con esto... Excelente, Sergio. Sergio, necesito hacer un cambio de equipo. ¿Me escuchas, Sergio? Sí, claro, aquí seguimos. Sergio, necesito hacer un cambio de equipo, pero Sergio, te quiero adelantar una pregunta en lo que yo hago este cambio de equipo. Sergio, ¿qué tan profundo
pueden ser todas las aplicaciones que puede haber dentro de esta ciencia que nos has compartido en el neuroturismo? O sea, en cuántos campos podrían abarcarse? Y ahora entramos en el tema de las decisiones, que tenemos varias preguntas para ti. Ok. Ya estamos. Perfecto. Bueno, ¿qué campos? Bueno, básicamente, aquí cuando hablamos de la neurociencia aplicada, generalmente creemos que solamente es aplicable al cliente o es aplicable al turista, ¿no? Hoy en día, en todas las industrias, el capital humano es un elemento muy importante, y entender también el tema emocional que está teniendo el capital humano dentro de la industria turística es una forma en la que se puede también aplicar la neurociencia, ¿no? Lógicamente que también aquí estamos hablando de campañas publicitarias, estamos hablando de la generación de experiencias, ¿sí? En este sentido, aquí es muy importante no dejar de lado que hoy las experiencias que el consumidor o que el turista percibe, va a tener, están basadas en algo que todos tenemos, que es la intuición, ¿no? La intuición es una forma que tiene el cerebro de tomar decisiones. Y la intuición hoy en día es que hoy viajar es riesgoso. Entonces, en la medida en la que nosotros, a través de todas estas medidas de seguridad, la forma también en la que podamos poner o implementar medidas de seguridad en el los lugares físicos, ¿no? Pues va también un impacto muy fuerte. Entonces, el abanico es muy amplio, ¿no? De aplicación de la neurociencia. No tan solo enfocado al turista, sino puede ser enfocado a todos los jugadores que intervienen dentro de la industria turística. Ok, buenísimo. Sergio, ya bien lo dijo el doctor John Ledoux, que dijo que la emoción es más fuerte que la razón. En este sentido, Sí. Sergio, ¿cómo nuestra audiencia hoy en día es primordialmente profesionales de la industria turística? ¿Qué recomendación le darías tú a toda esta industria turística para la conformación de una campaña, de un mensaje? Ya no digamos campaña, porque entiendo que en el tiempo que tenemos no nos da para hacer una campaña, pero ¿qué tipo de mensajes tendríamos que construir, Sergio? Recientemente vimos y lo comentaste, ¿no? La campaña que hubo en el tema de Acapulco, que no me corresponde decir si es buena o mala, pero ¿cuál sería tu recomendación práctica, Sergio, a este hotelero, a este turoperador, a esta arrendadora de autos? ¿Cómo tendría que ser este mensaje enfocado a la emoción, no tanto a la razón, y que realmente él pueda tener un resultado sobre este mensaje? ¿Cómo es un mensaje bien estructurado, Sergio? Mira, en ese sentido, Alex, hablamos de que el mensaje debe de ser bajo un enfoque positivo. Las metáforas eh, que al cerebro le gusta muchísimo utilizar metáforas, y que la comunicación se ha estado utilizando como venzamos, hay que vencer a este virus, ¿no? Luchemos o juntos podemos salir adelante. Sobre todo esta parte de lucha, esta parte de guerra, no abona en mucho a las campañas, ¿ok? Aquí se trata de que el mensaje sea lo más directo posible, ¿sí? Porque también aquí es muy importante esto. No podemos dejar de lado el hecho de que ahorita la saturación que tiene la mente del turista tiene muchas, está inmerso en muchos estímulos, ¿no? Y lógicamente que si nosotros no somos directos en el mensaje que estamos comunicando y tratamos de persuadir de una manera suavecita, que llevar al consumidor, y no somos en este momento directos, seguramente no estaremos ayudando a que el consumidor tome sus decisiones de mejor manera. ¿Qué quiero decirles con esto? Se trata de, si tú vienes aquí a
destino turístico, te aseguramos que tu familia va a estar bien, va a estar segura. Lógicamente que ahí estamos impactando a nivel emocional a un tema que tiene que ver con la familia, ¿no? Tiene que ver con lo que nos importa, con lo que nos llega, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros tratemos de persuadir al turista a través de estos esta retórica de eh, juntos hay que vencer al coronavirus o a la crisis, lógicamente que esto no abonará por el sentido negativo que tiene estos contextos, ¿no? Entonces, hay que tener un mensaje positivo, ¿sí? Y ser con una comunicación directa que abone a estas experiencias previas, antes del COVID, que el turista estaba acostumbrado a tener. Qué bueno que lo mencionas, Sergio, y con esta claridad con la que todos podemos entenderlo. Y comparto claramente contigo, Sergio, porque más una de las políticas que quisimos instituir dentro de la comunicación de la cumbre es que realmente utilizamos la palabra pandemia y COVID muy pocas ocasiones. De hecho, en los títulos, en las frases, no lo utilizamos, salió a colación, desde luego, dentro de la temática. Pero qué bueno que nos haces esa recomendación, Sergio, de no querer hacer anuncios que vayan enfocados hacia esta parte de la emoción, sino hacia el sentir positivo y de lo que realmente está buscando la población ahora en este momento, que pues ya lo que queremos es, ¿no? Como que ya relajarnos e irnos de vacaciones, y ya nos está recordando esta parte pues, de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un eje importante. Sergio, por ahí, en alguna de las notas y preguntas, venía una relacionada a esta diferencia que dice que pues, las grandes masas se mueven únicamente a través del miedo y el amor. ¿Tú estás de acuerdo con este principio, Sergio? Y en este sentido también tu recomendación para construir mensajes alrededor de esta premisa, ¿cuál sería? Mira, si partimos bajo el principio que les decía, ¿qué es lo que nos llama la atención en primera instancia en esa jerarquía? Y hablamos de lo que tenga que ver con que sea importante para la vida, sí, pues el miedo, lógicamente que es una de las emociones que desde que existe el hombre y no tan solo el hombre, sino todos los animales, por eso tenemos estas zonas del cerebro que compartimos con ellos, en donde, pues bueno, ante algo que nos ponga en riesgo, pues vamos a huir, ¿no? Y lógicamente que lo que vemos y lo que hemos visto es que sí, efectivamente, eh, la guerra, el amor, unen, ¿sí? Sin embargo, si estamos hablando de poder alentar, si estamos hablando de poder incentivar, de poder detonar una acción de compra, ¿sí? Hoy lo que estamos viviendo, que nunca, bueno, en la época contemporánea no lo habíamos vivido de tal forma, eh, hoy la incertidumbre que tiene el turista y que tenemos todos es, bueno, que no existe, se genera porque no existe una cura, ¿no? No existe una cura como si existiera para una gripa normal, ¿no? Que sabemos que, bueno, yo sé que si me da gripa, pues jamás me iba a poner, me iba a asustar y jamás iba a pensar que mi vida iba a estar en riesgo. Hoy no, estamos frente a eso, ¿no? Estamos frente a un tema en el que la vida está de por medio. Entonces, si bien el discurso del amor, el discurso de la guerra unen, creo que en este momento no abonan, ¿sí?, a lo que viene a ser la intención de cualquier industria. Y no tan solo la turística, hablamos de la industria del consumo, todas las industrias han sido afectadas, ¿no? Entonces, en su afán de conseguir esa confianza del cliente, del turista, lógicamente que el discurso tiene que ser muy diferente al de amor, al de guerra sobre todo, ¿no? A lo mejor sí al de amor, porque al final el amor
es un constructo que abarca muchas emociones, muchos sentimientos, y a partir del cual, pues lógicamente que se pueden colgar, pues una comunicación más directa y más persuasiva y emocional con el turista, ¿no? Excelente, Sergio. Oye, Sergio, tú das asesorías, Sergio, ¿cómo funciona esta parte? O sea, un hotelero, un empresario que quiere poder generar estos mensajes poderosos que vayan dirigidos a la emoción. ¿Tú nos puedes ayudar con esto, Sergio? ¿Tú puedes ayudarnos a redactar todo este proceso, incluyendo las imágenes y los copies, los textos y todo esto que va a suceder para poder vender de una forma eficiente? Porque ahora ya no se trata nada más de vender, ¿no, mi querido Sergio? Sino realmente hay que hacer ventas eficientes. ¿Tú nos puedes ayudar, Sergio? Sí, mira, aquí lo que nosotros hacemos realmente, validamos toda esta parte de conceptos, ¿no? Eh, lo que estamos viendo ahorita con todas las industrias es que ni las marcas, ni los estrategas de los destinos turísticos conocen a ciencia cierta en dónde están parados. Entonces, en este sentido, lo que nosotros estamos haciendo es identificar los valores, ¿sí? Emocionales, funcionales, con los que hay afinidad, con los que hay identidad. Ese puede ser el punto de partida para de ahí generar una comunicación, generar una promoción que realmente ya una vez que ha sido pues validada que a nivel inconsciente el consumidor realmente sí está sintiendo eso, sí está pensando eso, pues puede ser más fácil el poder detonar en estrategias, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, nuestras consultorías consisten en la validación de los conceptos, pero con lo que estamos viviendo, estamos dando la vuelta o estamos empezando más bien el ayudarles a definir cuáles son esos valores emocionales o funcionales, y a partir de ahí ya se pueden estructurar las estrategias que ustedes deseen, ¿no? Y lógicamente con alguna validación en donde de una, dos, tres opciones de alguna estrategia, de algún spot publicitario, poder definir ahí cuál sería el que tenga más probabilidad de éxito, ¿no? Excelente, Sergio. Sergio, estamos llegando al final de esta increíble charla. Te agradezco infinitamente. Te quiero pedir favor que nos regales tus datos de contacto y que nos dejes con un comentario de cierre, algo más que quieras agregar, mi estimado Sergio. Desde luego agradecerte infinitamente por este tiempo que nos has regalado y por este gran aprendizaje. Bueno, pues primero les agradezco el tiempo. Mis datos de contacto les proporciono mi correo, es sergio.sosa@neuromarketing.org.mx. Y bueno, simplemente aquí terminar la charla diciendo que no todo es pesimista, ¿sí? No todo es pesimista, no todo es apocalíptico. Aunque las estadísticas así lo muestran, creo que hay un área de oportunidad, hay una luz al final del camino, pero parte de qué, de adentrarnos realmente a conocer a nuestro turista, a nuestro consumidor. Por ahí alguien preguntaba que si era necesario que los turistas vivan la experiencia. Y la realidad es que, y en ese entorno digital, ¿sí? Esta experiencia del turista se da desde que ve la imagen del destino, ¿no? Entonces, como decíamos, en la medida en que nosotros podamos ayudar al turista, a su cerebro, a su mente, a hacerle más fácil la toma de decisiones, con elementos de comunicación, con promociones que realmente llamen su atención, que realmente generen una conexión emocional y generen esa experiencia positiva, memorable, pues creo que tendremos una mayor probabilidad de aquellas personas o aquellas industrias que realmente no se atrevan a dar el paso de adentrarse a la mente de su consumidor. Totalmente, Sergio. Pues te agradezco, Sergio, infinitamente por tu tiempo y pues a toda nuestra querida audiencia.
No me queda más que agradecerles también por el favor de su atención. Ya tenemos fecha para nuestra próxima cumbre latinoamericana de turismo, que será en mayo del 2021. Me va a dar mucho gusto saludarlos. Vamos a tener nuevos contenidos, nuevos speakers y un evento fabuloso. Sergio, te agradezco muchísimo, les agradezco enormemente. Esta conversación va a quedar grabada en la plataforma para que puedan disfrutar también de esta, como de todas las conferencias enormes que hemos tenido en este espacio. Soy Alejandro Aispuru, presidente del Comité de Organización de la Cumbre Latinoamericana de Turismo. Muchas gracias, buenas noches, transmitimos en vivo desde la Ciudad de México. Un fuerte abrazo para todos. Buenas noches.